ya un poquito en el tema de Ecuador. Pero previo a eso, ¿qué errores se cometieron por lo cual se perdieron las elecciones en mayo? En febrero, creo, pero. Bueno, para empezar, que después de ganar la primera vuelta, todo el mundo ya quiso ser partícipe de la victoria. Fue un poco de gente al Ecuador a hacerse indispensable, no a ser útiles, a ser importantes, ¿no? Y eso fue un completo caos. Separaron el 5 de marzo a nuestro estratega histórico, Vinicio Alvarado, que está en México exiliado, este fruto del luz, ¿ya? Pero incluso en México, exiliado, ¿quién le hacía calor como estratega político electoral a Vinicio Alvarado? Lo separaron. Cuando nos vendieron humo por ahí un grupo de gente diciendo que ellos podían hacerlo, no era verdad. Cuando se dieron cuenta que nos habían engañado, en lugar de humildemente llamar a Vinicio, a toda prisa, llamaron a un consultor improvisado. Entonces hicimos lo imposible por perder, con un mínimo de estrategia, con un mínimo de unidad, con un mínimo de orden, con un mínimo de disciplina. Ganamos las elecciones, estábamos ante el peor candidato, que era Guillermo Lasso. De todas formas, pese a todas las fallas, aquí en Europa no se entiende. O sea, usted ponga en la balanza, compadre, a un Andrés Arauz, joven brillante, de 35 años, extremadamente preparado, con un tipo como Lasso, pues, ¿no? Que lo único que sabe es contar billetes y no hay donde perderse. Lastimosamente ese es su desarrollo, ¿no? Nos dejamos engañar, pero pese a todo, pese a la inmoral participación política de la prensa, lo cual está prohibido por la ley, sobre todo por la moral, debería estar prohibido. Está prohibido, pero hacen lo que le da la gana. Pese a la campaña sucia, se podía derrotar fácilmente, te diría yo, a Lasso. Pero nuestros propios errores, nuestras propias divisiones, entre otras cosas también, los típicos que empiezan a rodear al candidato y mejor aléjate Correa, ni lo nombren, sáquenlo de todos los afiches. Y la gente percibió que podía haber otro caso como el de Moreno, e incluso gente correísta, que siempre ha votado por nosotros, votó nulo. Entonces esos son los errores, entre muchos otros, que cometimos para la derrota electoral del 11 de abril. Pero ¿cómo explicar que se pierde en la Sierra del Oriente con excepción de Sucumbíos? Sucumbíos creo que se ganó, sí. ¿No es Napo? No, Sucumbíos. No, en Napo se perdió. Se pierde en toda la Sierra en el Oriente con excepción de Sucumbíos. ¿Cómo explicar eso? Y se gana en la costa ecuatoriana. ¿Cómo explicarlo? Pero no solo eso. O sea, Andrés Arauz, un feminista. Guillermo Lasso, un troglodita en cuestiones de feminismo. Él cree que la mujer debe estar pasar en la casa, cuidando a los hijos, tejiendo, preparando la comida al marido. Esa es su mentalidad, es Opus Dei. Y nos sacan como 400.000 votos de ventaja entre mujeres. Andrés Arauz es el candidato más joven de la historia. Tal vez de la historia, no estoy seguro de eso, pero hubiera sido el presidente más joven de la historia. Contra un tipo que es de la tercera edad, en muy mal estado de salud, con mentalidad del siglo XIX. Y nos ganan entre los jóvenes. ¿Cómo es posible que Arauz defienda el sector público, la importancia de los servidores públicos de un Estado fuerte? El otro quiera acabar con el Estado y muy probablemente nos ganaron entre los servidores públicos. Al menos nos ganan en Quito, nos barran en Quito, donde hay una gran incidencia del sector público. Entonces, yo no tengo todas las respuestas para eso. Hemos hecho algunas evaluaciones, se cometieron errores. Yo creo que en Quito, por ejemplo, la campaña sucia dio resultados, nos vincularon con Yunda, que estábamos protegiendo a ese alcalde. Ese alcalde lo pusieron ellos, no nosotros. Ese alcalde no hizo perder la alcaldía. Nos ganó con 2 puntos a nuestra candidata, que era Luisa Maldonado. Pero así la prensa hizo creer a los quiteños que nosotros estábamos apoyando a Yunda. Y yo creo que otro gravísimo error fue cuando 10 días antes de las elecciones, Andrés Arauz hace el acuerdo con Jaime Vargas, al cual le tenían terror en Quito. Jaime Vargas, en ese momento presidente de la CONAIE, no nos dio un voto. Yo sí creo que nos quitó decenas de miles de votos. Pero esta es la experiencia. ¿Ustedes creen que nos consultaron esa alianza? Jamás yo lo hubiera aceptado. Por supuesto, después sí mandé un tweet. Andrés ha logrado que yo no he logrado lo que no logré, la unidad con el movimiento indígena, porque ¿qué más íbamos a decir? Pero ni siquiera nos consultaron de esa alianza, que jamás yo la hubiera apoyado, porque uno tiene algo de experiencia en esto y sabíamos que eso nos iba a quitar decenas, si no centenas de miles de votos en Quito. Economista, bueno, han pasado 7 meses del gobierno de Guillermo Lasso. ¿Cómo ve usted la situación del país con las decisiones que ha tomado el gobierno? Bueno, la situación es terrible, por eso no hay que decirlo, la gente lo siente. La inseguridad, corrupción a diestra y siniestra,
vayan al registro civil de nuevo los tramitadores, venta de cupos en universidades, pagos para todos los trámites, no, en la cárcel, los juzgados, no les saludan con la mano extendida, sino con la mano, la palma hacia arriba, ¿no? Es terrible. O sea, los jueces que han nombrado, que además fueron ilegalmente nombrados, creen que han hecho una inversión, porque tuvieron que pagar para ser nombrados y tratan de recuperar ese dinero. Y hay una podredumbre total. Y por supuesto la parte económica. Entonces alguien dirá, sí, pero estamos creciendo. Claro, porque ya no hay cómo decrecer más. Decrecimos del 2020 por el inepto de Moreno, apoyado por Lazo, más del 8%, de los decrecimientos más grandes de América Latina. Y tenemos de las recuperaciones más bajas de América Latina. Argentina está creciendo al 8% este año. Ecuador no llega al 3%. ¿Por qué? Porque es un crecimiento inercial. No ha hecho nada el gobierno. Nada de política económica activa, reactivar crédito, los bonos de emergencia. Nos jactamos de que tenemos 8.000 millones de reservas históricas, las más altas en Suiza. ¿Y para qué rayos le sirve eso al ciudadano que me está escuchando? Son los tantos engaños. Y como lamentablemente así es el país, me impresionan con esas cosas y para no quedar como tonto no digo nada, ¿no? Tengo miedo de cuestionar. ¿Para qué le sirve al ciudadano 8.000 millones en Suiza? En una reserva monetaria que ni siquiera respalda una moneda nacional. Esos son básicamente ahorros del sector público que están respaldando pago de deuda externa, están en los bolsillos de los banqueros, para disminuir el riesgo de no pagar la deuda externa. Para eso es esa reserva, ¿no? Y aplaudimos. Cuando si ese dinero estuviera trabajando dentro del Ecuador, te aseguro que estaríamos creciendo al 8 o 9%. Al paso que vamos, este año crecimos 2.4, me parece, o vamos a crecer, hay que ver los resultados finales. El próximo año están estimando 2.8. Suma las dos, que no es de sumar, ¿eh? Es menos del 6%. ¿Por qué no es de sumar? Bueno, después les explico, lo voy a confundir un poco. No vamos a recuperar ese 8% que decrecimos en el 2020. Esto nos tomará 3, 4 años. Ah, sí, pero al final nos recuperaremos. Sí, al final nos recuperaremos, pero ¿cuánta gente se le arruinó la vida? ¿Cuánta gente desesperada? ¿Cuánta gente tuvo que emigrar del país? ¿Cuánta gente no pudo mandar a sus hijos a estudiar a la universidad? El costo social es inmenso. Esa es la razón de ser de la política económica. Tratar de superar las crisis de la forma más rápida, con el menor costo posible y sobre todo decidir sobre quién recae el costo. Y para eso depende de quién tiene el poder. Como lo tienen los banqueros, el capital financiero no está pagando 20 centavos. Todos le están cargando sobre todo a la clase media con impuestos, ¿no? Si yo hubiera estado en el gobierno, yo le hubiera cargado todos los impuestos, por ejemplo, a las ganancias que tuvieron los bancos en el 2020, que me parece inmoral, que cuando la economía decreció 8%, teníamos una pandemia que la gente se nos moría en las calles, estos todavía lograban utilidades de centenas de millones de dólares. Pero ahí está la diferencia, eso no entiende la gente. Pero ese es el objetivo de la política económica, superar las crisis lo más rápidamente posible, con el menor costo posible y decidiendo sobre qué caen los costos, que en nuestro caso caerían sobre los que más tienen, sobre el capital y no sobre la clase media. Eso no está haciendo el gobierno. Pero lo que tenemos es inercial y algún rato nos recuperaremos, pero ¿con qué costo? Ahora, en este tema económico, economista Correa, el Banco Central publicó hace pocas horas las cifras del crecimiento que va a experimentar Ecuador. Lo sitúa por encima del 3%, y la perspectiva que se tenía era por encima del 2% el crecimiento. Pero a su vez, esto se atribuye al buen precio del petróleo, más no a una política económica clara del actual gobierno que preside Guillermo Lasso. ¿Pero esto sería solamente un espejismo o serviría para que el ejercicio administrativo del 2022 se mantenga por la misma ruta, por el mismo andarivel económico, por el mismo nivel económico? Mira, si esas cifras que todavía no las conozco, en el presupuesto estaban 2.4%, algo así, y es muy probable, porque tenía, sí, también en el presupuesto estaba el precio del petróleo a $50 y pico y llegó a $80. No es gracias al gobierno, es a pesar del gobierno. El gobierno no ha hecho nada, absolutamente nada para esto. Por el contrario, ha dado muy malas señales, como el escándalo de Pandora Paper, el propio presidente con plata en el extranjero. ¿Quién va a traer su plata al país? Si el mismo presidente la saca del país. Pero en todo caso, como te decía, es una recuperación prácticamente inercial. El próximo año habrá también un crecimiento, pero no estamos recuperando los niveles precrisis. Ah, sí, después de 5 o 6 años recuperaremos. ¿Con qué costo? Entendamos. No es lo mismo recuperar economía en 6 meses que en 6 años. ¿Cuánto sufrimiento, cuánta inseguridad, cuántos asesinatos? Porque si no hay empleo, si se exacerba la pobreza, se genera violencia. Pero la gente no relaciona causa con efecto, y eso es una de las características, por si acaso, del subdesarrollo. Entonces no estamos creciendo gracias al gobierno, sino a pesar del gobierno. Pero además de eso, Ecuador no tiene que enfocarse, siempre nos enfocamos los políticos ecuatorianos, la academia, los periodistas de corto plazo. Si crecemos el próximo año, si no crecemos,
Ya tenemos que pensar en siglos, superar el subdesarrollo, 200 años de subdesarrollo. Para eso, además de una política de corto plazo reactivadora que genere empleo, ¿ya? Generar las bases para el crecimiento de largo plazo, que es básicamente ciencia, tecnología, innovación. Eso era Yacha y la están destruyendo. Que básicamente los grandes proyectos industrializadores, las industrias industrializadoras como la Refinería del Pacífico, que dejaron parar. Y el país, ¿no?, lo han hundido en tal absurdo que cuando paran un proyecto, el culpable es el que inició el proyecto, no el que lo paró. El culpable es el que inició Yacha, no lo que hicieron todo para destruir Yacha. El culpable es el que inició la Refinería del Pacífico, no lo que hicieron todo para parar la Refinería del Pacífico. Y así, y algunos aplauden esto. Así nunca saldremos del subdesarrollo. Está bien, preocupémonos de cuánto vamos a crecer, de crecer, pero no perdamos de vista el largo plazo. 200 años de subdesarrollo, para eso debemos crecer y no crecer en función del petróleo, crecer en función del talento humano, ciencia, tecnología, innovación, diversificación industrial, que es lo que empezamos a hacer durante 10 años, pero faltaban 20 años más y esto en lugar de avanzar 20 años nos retrocedieron 20 años. En alguna entrevista que mantuvimos hace pocas semanas con un ex ministro de Finanzas, mostraba su